Bienvenidos y bienvenidas a Punto Género. Y bueno, en esta semana se escuchó muy fuerte el reclamo por una incorporación efectiva de la perspectiva de género en la justicia. Fue uno de los reclamos en el paro internacional feminista que se conmemoró, se convocó para el 8M, para el lunes de la semana que termina. ¿Y cómo lograrlo? ¿Son necesarias nuevas leyes? ¿Es solo una cuestión de capacitación o falta voluntad en los tribunales para efectivamente respetar este estándar de calidad a la hora de impartir justicia? De eso vamos a hablar hoy en Punto Género. Uno de los reclamos más profundos del movimiento de mujeres y diversidades es la reforma del Poder Judicial en clave feminista. El machismo y la falta de perspectiva de género desde el momento de la denuncia hasta el acceso a la justicia quedaron en el centro del debate. Distintas iniciativas políticas buscan modificar esta situación estructural que deja sin protección a quienes sufren violencia de género. Hoy, en Punto Género, seguimos profundizando sobre este tema. Y estamos para hablar de este tema en comunicación con una protagonista de la semana, ¿no? La jueza Ana María Figueroa, que es coordinadora de la Comisión de Género y Justicia de la Cámara Federal de Casación Penal, el máximo tribunal penal del país. ¿Y por qué digo protagonista? Porque en el 8 de marzo, en el marco de la conmemoración de esta fecha, en la previa de un seminario que iba a participar, en un chat que intervienen otros jueces integrantes de casación penal, hubo un mensaje que denunció misógino de uno de los integrantes, del doctor Gemignani, que le dijo "Feliz día delincuentes". Estamos en comunicación con ella, con la doctora Ana María Figueroa. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por atendernos. ¿Qué tal, Mariana? ¿Cómo estás vos? Bueno, sorprendió mucho esta denuncia que hicieron públicas usted y la doctora Ledesma en relación a este mensaje en un grupo de WhatsApp. ¿De qué se trató? Bueno, hay un WhatsApp interno que es el acuerdo virtual de los jueces de casación, en donde nos informamos de determinadas actividades. Y hubo un WhatsApp que consideramos con la doctora Ledesma intolerable realmente por sus términos, y entonces le solicitamos al presidente de la Cámara Federal de Casación Penal que certificara el contenido de esos WhatsApp. Estamos en ese trámite por el momento, así que, bueno, cuando esté la certificación realizada, se adoptarán las medidas que corresponden reglamentariamente. Ahora, sorprende el nivel de la expresión de machismo de este integrante de la Cámara de Casación, Juan Carlos Gemignani, que ya tenía antecedentes y había sido sancionado justamente por una conducta hacia una secretaria. ¿Esto es habitual? ¿Es un hecho aislado? Porque permanentemente desde los medios venimos señalando los fallos que tienen una perspectiva sexista, machista, y uno lo ve con cierta impunidad, que hasta en un grupo en el cual están integrados por otras juezas haya declaraciones de estas características. Uno dice, bueno, ¿qué queda para las mujeres que se acercan a la justicia? Bueno, en la justicia, como en todos los ámbitos de la sociedad, hay gente que se ha adecuado al sistema normativo que nosotros tenemos, que es protector de los derechos humanos. Tenemos normas en la Constitución desde 1994, como la Convención para la Eliminación de toda la forma de discriminación contra la mujer, que tiene rango constitucional. Tenemos la Convención de Belén do Pará, que no tiene rango constitucional, pero sí superior a las leyes del derecho interno. El Protocolo de Palermo contra la trata de personas, y una gran cantidad de legislación en el derecho interno que trata manejarse conforme la responsabilidad que tiene el Estado al suscribir los tratados, de que las mujeres somos paritarias con los varones en igualdad de condiciones. Y yo decía en estos días que es mucho más fácil cambiar una ley si se obtienen las mayorías parlamentarias
que una práctica cultural, porque esto es un fenómeno sociopolítico, económico, cultural, que está muy arraigada en la sociedad. Y yo recordaba que hace 47 años que me recibí de abogada, y en esta etapa he presenciado desde los homicidios contra las mujeres, que no se llamaban femicidios en ese tiempo, que cuando se lo trataba en la justicia se los trataba como una modalidad de atenuación por emoción violenta del varón celoso. Sí, se hablaba de crimen pasional, ¿no? En los medios se hablaba de crimen pasional, un amor en desborde, ¿no? La amaba tanto que la mató. Claro, de tanto quererla, la mataba. Luego ya se evolucionó a considerarlo homicidio. Y hoy en día, con la modificación que obtuvimos no hace tanto tiempo, pero de la legislación argentina, el feminicidio, se hizo una reforma en el Código Penal, en el artículo 80, que se introdujo dos incisos nuevos, el 11 y el 12, y se modificó incluso dos de los incisos que ya existía, donde se amplía que el homicidio contra una mujer es un homicidio agravado y es el más grave delito de género que podemos padecer las mujeres, que por eso tiene la prisión única, de prisión perpetua. Ahora, doctora, ¿cómo hacemos para llegar antes, digo yo? Porque ¿cómo hacemos para prevenir cuando hay mujeres que llegan a la justicia? Y me preguntaba si las dos medidas que aprobó esta semana el Consejo de la Magistratura, justamente en un plenario extraordinario convocado el 8 de marzo, por el Día Internacional de la Mujer. Por un lado, la creación de un registro público de magistrados y magistradas que hayan sido denunciados por mal desempeño en causas vinculadas a violencia de género. Y por el otro lado, la decisión de realizar una auditoría sobre los tribunales, juzgados nacionales que intervengan en causas de violencia de género para ver cómo ha sido el tratamiento. ¿Usted cree que este tipo de medidas, donde es poner la lupa y exponer quienes actúan, tienen un mal desempeño en estos casos, cuando hay denuncia, pueden ser medidas que contribuyan a garantizar, bueno, la incorporación de la perspectiva de género, un tratamiento adecuado y efectivo a la hora de disponer medidas de prevención y cautelares cuando la mujer está pidiendo ayuda? Es una de las medidas que sin lugar a duda va a ayudar. Fíjense, Mariana, que es tal un problema no solo de la Argentina, regional y mundial, que la Corte Interamericana, por ejemplo, en distintos fallos, ha establecido que la ineficacia del Poder Judicial frente a los casos individuales de violencia va propiciando incluso un ambiente de impunidad que facilita y promueve la repetición de los hechos. Y ante esa ineficacia del Poder Judicial, las mujeres, en su gran mayoría, desconfían del Poder Judicial y va dando un mensaje a la sociedad de que esta violencia contra las mujeres es tolerada. Sí, el punto es cómo cambiamos esto, porque yo digo, los diagnósticos están, lo vemos permanentemente con el femicidio de Úrsula Bailo en la provincia de Buenos Aires, con el de Guadalupe Curual en Villa Langostura en estas semanas, quedó tan en evidencia la inacción de la justicia, aun cuando hay una evaluación de riesgo alto de parte de las situaciones que están viviendo quienes denuncian con violación de las perimetrales que se dictan. Digo, ¿qué más le hace falta a la justicia para entender que este problema es grave, que cuando las mujeres son amenazadas, puede haber un increyendo que efectivamente termine en un femicidio? Porque están los tratados, están las leyes, está la 26485, que es la ley integral de prevención, donde establece las medidas, pero está la ley Micaela. ¿Qué más le hace falta a la justicia para entender que este es un problema grave? Educar y formar adecuadamente a los jueces, al sistema judicial, a los funcionarios. Y en el momento que el Consejo de la Magistratura tiene que seleccionar a los magistrados, que es su competencia constitucional, tiene que poner la mirada muy seriamente acerca de cuál es la formación que tienen los postulantes, porque no se puede seguir permitiendo indiferencia, posiciones tibias, formulismos, pero que no se hace realmente efectivo nada. Entonces, por otro lado también, cuando los jueces ordenan, ya sea perimetrales,
determinados sistemas de protección. Sale del control del juez y el Poder Ejecutivo, a través de los sistemas de seguridad, es el que tiene que llevar adelante. Entonces hemos visto también en ese aspecto fallas muy importantes, como por ejemplo monitoreos que no se hacen, porque no se pagan el servicio en el tiempo oportuno, porque se sacan las tobilleras y nadie se entera. Entonces no se le puede dejar a la víctima en un estado de verdadera vulnerabilidad, que se tenga que hacer cargo a ver de cómo se defiende. Aquí fallan varias cosas: el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial. Normas hay bastante, suficiente, aunque yo vengo reclamando, por ejemplo, que ante un problema tan grave de violencia como es para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, que está regulada en la Convención de Belém do Pará, no conseguimos, a pesar de tantos años que ha sido ratificada por nuestro país, no conseguimos que tenga rango constitucional. Esto sería una tarea importantísima que deberían enfrentar diputados y senadores de nuestro país para que tenga ya otra jerarquía. Y es importante que los jueces tengamos distintos instrumentos, pero los instrumentos convencionales son esenciales para determinar políticas públicas y ver, como decía en el seminario que tuvimos este lunes, así como se estableció que memoria, verdad y justicia para los crímenes de lesa humanidad era una política de Estado, el cuidado y la protección de las mujeres también tiene que ser una política de Estado encarada con los tres poderes de la nación. Que eso es lo que planteó el presidente de la Nación en la apertura de las sesiones ordinarias y en este acuerdo que convocó, es el mismo 8, ¿no?, el lunes, a gobernadoras y gobernadores de todo el país a firmar este acuerdo federal por una Argentina libre de violencias, ¿no?, contra las violencias de género. Tal vez me preguntaba, doctora, tantos años en la justicia, ¿por qué cree que la Corte Suprema dice, no, yo no quiero hacer cumplir con la ley Micaela, no nos hace falta? ¿No es un mensaje tal vez contradictorio hacia el resto de la justicia, donde estamos reclamando que efectivamente se incorpore la perspectiva de género? La Corte Suprema de Justicia desde hace más de 10 años viene formando en género y hay miles, pero miles de personas que se han formado en género. Nosotros, sin ir más lejos, en la Comisión de Género y Justicia, desde el año 2019 que la hemos creado, hemos hecho varios seminarios anuales, 3, 4 por año. El año pasado hicimos 4 seminarios en plena pandemia y hay una gran formación e inquietud de los empleados, funcionarios y magistrados que se inscriben todos. Llenamos el cupo inmediatamente. O sea, hay un gran trabajo realizado. Y nosotros, por ejemplo, en la Cámara Federal de Casación Penal, en las encuestas que hemos realizado desde el 2012 hasta la fecha, en el trabajo de relevamiento, tenemos más de 850 sentencias con perspectiva de género dictadas por Casación Penal Federal. No hay ningún tribunal del país que tenga esta cantidad de fallos con perspectiva de género como tenemos nosotros. Pero es el tribunal penal de más alta jerarquía. Hay que también ir hacia abajo y hacer formación de jueces que tienen el trato diario permanente con la mujer cuando va desesperada a denunciar una situación de violencia. Porque cuando la mujer llega a la justicia o a la OBD o a una fiscalía o a la policía, ha sido víctima durante mucho tiempo de abusos. Es más, un trabajo realizado últimamente por la Corte dice que la mujer llega después de 4 años y medio de violaciones y de abusos contra su dignidad, contra su integridad físico, psíquica, económica. Entonces, muy pocos son los casos. Relevaron que solo el 2% denuncia ante el primer caso y acude al sistema jurídico. Entonces, hay un problema social también de las mujeres. Absolutamente. El punto quizás lo que se reclama es por qué todavía, usted señalaba que es cierto, desde Carmen Argibay, ¿no?, cuando estaba Carmen Argibay en la Corte, empezaron las capacitaciones en la justicia desde la Comisión de la Mujer de la Corte. ¿Por qué pasaron 10 años y todavía hay jueces que no ponderan la gravedad que significa
cuando una mujer llega efectivamente a hacer una denuncia formal, porque ya viene atravesando durante años esa situación de maltrato. En esta semana, la senadora Anabel Fernández Sagasti presentó un proyecto donde plantea un proyecto de ley para que los discursos de odio o misoginia sean causal de excusación o recusación cuando son declarados o expresados dentro del marco de la justicia y extrajudiciales, dice también. ¿Qué le parece este tipo de iniciativa? Me parece bien, me alegra por la senadora, porque realmente hay en muchos sectores y en los 3 poderes del Estado, somos muchas las personas que estamos muy comprometidas en hacer cambios y incorporar la perspectiva de género. Realmente, si por lo que tengo entendido con este proyecto se está estableciendo como causal de recusación y la posibilidad de que las personas que son víctimas y que se encuentren con un tribunal o con un juez que sepa que no está adecuadamente formado o que tiene precedentes con fallos que han tenido un maltrato contra una mujer, que ya puede ser desde las empleadas, funcionarias o en sus propias decisiones, me parece muy bien que se entre a mirar la posibilidad de ser recusado, como una causal expresa de recusación. Tenemos el tuit de la senadora Fernández Sagasti, dando cuenta justamente de la presentación de esta iniciativa. Y también la diputada Cristina Álvarez Rodríguez, del Frente de Todos, acompañada por otras diputadas de su bancada, del oficialismo, presentó un proyecto esta semana que modifica la ley 26485, que es la ley de protección integral contra las violencias hacia las mujeres, y donde plantea un aspecto que llama la atención que sea así, ¿no? Que todavía las medidas que se dictan cautelares sea la propia mujer la que las tiene que notificar. Lo que plantea el proyecto es justamente que deje de ser una responsabilidad de la mujer notificar al agresor de las medidas que dicta la justicia y que sea responsabilidad de la justicia. Y cada vez que uno recuerda esto, dice, pero ¿cómo? Es la mujer la que tiene que notificar en el contexto de violencia, sabiendo lo que significa, porque después tiene que volver a la casa, ¿no? Llega la notificación y se encuentra con el propio agresor. Y establece este punto y también que si el agresor incumple las medidas preventivas y la mujer lo denuncia, el juez tendrá que relevar o analizar si merece alguna otra ampliación y colocarle la tobillera, lo que usted decía, ¿no? Los dispositivos estos duales, uno dice tobillera, que están, señalábamos el otro día, menos del 50% están siendo usados por la justicia en todo el país, de los que están disponibles de parte del Ministerio de Justicia de la Nación. Y incorpora un aspecto más, que es, bueno, si incumple con las perimetrales, que le saquen el registro de conducir, que le restrinjan el uso del pasaporte o la posibilidad, si es socio de algún club, de ingresar, como medidas alternativas que contribuyan a esa presión para que cumpla. ¿Le parece un proyecto interesante? ¿Es necesario esto? ¿Ya no está previsto en la 26485 estas medidas que los jueces podrían tomar? No están previstas así específicamente, pero los jueces, por supuesto, que tienen desde todo tipo de restricciones hasta privaciones de libertades y podrían entender de que el riesgo es muy grave que está corriendo la mujer, y entonces tiene una batería de medidas como para poder tomar. Lo que pasa es que, insisto, en nuestra sociedad, pero en la mayoría de las sociedades todavía, lamentablemente, no toman el tema de la paridad de la mujer con relación a los derechos que tenemos con los varones. Y se toma como que es un tema del feminismo o un tema de las mujeres, que solo nos interesa a nosotros. Y lo que tenemos que entender que en una sociedad democrática, si más del 50% de la población que somos mujeres, tenemos y sufrimos y padecemos diversas discriminaciones físicas, psíquicas, económicas, durante el desarrollo de nuestra vida, y a la sociedad no le interesa o no toma las medidas suficientes para cesar y establecer políticas públicas para cambiar esa situación,
estamos en una situación de gravedad del sistema democrático, porque la mitad de la población sufre discriminaciones, desigualdades, diferenciaciones para menoscabarla en sus derechos. Y entonces, ¿qué sociedad democrática tenemos si nos resulta indiferente que pase esta barbaridad con un colectivo tan amplio como somos las mujeres? Sí, más de la mitad de la población, ¿no? Digo, no es como significativo que haya que hacer tanto ruido, ¿no? Que haya que salir a las calles y que los femicidios se sucedan tan obscenamente como se están sucediendo para que haya una reacción de la justicia, ¿no? Eso es lo que tal vez llama la atención. Tenemos un corte de una entrevista que hicimos a la diputada Cristina Álvarez Rodríguez, justamente explicando su proyecto. Le invito a escucharla con nosotras. Proponemos en este proyecto de ley la modificación de 2 artículos de la Ley 26485 de erradicación de la violencia y el maltrato hacia las mujeres. Los artículos consisten, el primero, en cambiar la notificación que las víctimas hacen a sus agresores. Hoy, una víctima, luego de que logra una sentencia, una medida por parte de un juez, tiene que ir ella en persona a la comisaría, transmitir para que le notifiquen al violento, por ejemplo, una restricción, una perimetral. Nosotros decimos en este nuevo artículo que es el juzgado el encargado de notificar al violento, al agresor, la disposición judicial. La segunda cosa que proponemos, y cambio en el articulado, es que una vez que se incumple la perimetral que un juez impuso a un violento, a un agresor, cuando éste incumple, el juez debe ponerle o la pulsera o la tobillera, estos dispositivos electrónicos que permiten que haya un registro y una alerta cuando esa persona vuelve a intentar hacerle daño a la víctima de violencia de género. También otras medidas que tienen que ver con la posibilidad de que se le retire el pasaporte si viola la perimetral, de que se le retire el registro de conducir y otras medidas que el juez puede ir adoptando. De esta medida intentamos no volver a victimizar a la que ya tiene el flagelo de sufrir violencia por aquella persona que decía amarla, por aquella persona que era su pareja en su propio hogar. La realidad es que hoy esas víctimas están desprotegidas, el femicidio es una pandemia social en Argentina y en el mundo y nosotros queremos construir juntas más herramientas para poder prevenirlo y alertar a tiempo. Bueno, ahí estaba explicando la diputada Álvarez Rodríguez los alcances de esta iniciativa. Veremos si tiene tratamiento pronto. Lo que sí es cierto es que hay una demanda social muy fuerte, ¿no? Y que hay que dar respuestas urgentes frente a esta problemática, que es compleja, sabemos, muchas veces lo hemos hablado en el programa, ¿no? No es solo la tobillera, no es solo el refugio o un teléfono o la posibilidad de denunciar, sino que el acompañamiento del Estado tiene que estar desde una mirada integral y eso tal vez es lo que falta hoy. Y leí esta semana algunos datos del mapa de género que publica todos los años la Corte Suprema y queda claramente cómo hay un techo de cristal para las mujeres, ¿no? Porque son mayoría, como pasa en otros ámbitos, en las bases, ¿no? En el funcionariado, pero a la hora de pensar los cargos más relevantes, más altos, siguen siendo minoritarios. Por ejemplo, en la Justicia Nacional y Federal, la proporción de mujeres camaristas en este 2020 alcanzaba solo un 25%, es decir, por cada mujer camarista hubo 3 varones con ese cargo. ¿Cambia algo a la hora de impartir justicia en estos temas tan sensibles para los derechos de las mujeres? ¿El hecho de que sea mujer quien tiene la causa delante o que sea varón? ¿O eso no garantiza tampoco esta incorporación de la perspectiva de género? Como decía antes, ayudan, porque las mujeres cuando nos quieren insultar nos dicen es una feminista, y ¿cómo no vamos a ser feministas las mujeres? Sería un absurdo no serlo. Entonces uno tiene una experiencia propia, una vida,
donde ha llevado adelante diferenciaciones, discriminaciones, y las ha sufrido y entiende del tema. Pero no es suficiente. También hay mujeres que tienen concepciones machistas y que fallan de manera androcéntrica, que es un tema cultural. Por eso que yo insisto que este tema lo vamos a erradicar cuando tengamos una formación y una selección de jueces adecuada. Y la formación, además, no solo con los jueces, tiene que haber un cambio cultural, iniciar el niño de que empiece en preescolar con educación sexual, que no tiene que ver con cómo es la reproducción. La educación sexual es la asunción de roles para eliminar los estereotipos de subordinación entre varones y mujeres que están establecidos milenariamente en nuestra sociedad. Usted sabe, doctora, que la Ley de Educación Sexual Integral que usted trae y destaca la necesidad de aplicarla, cumplió 16 años, ¿no? Y una se pregunta, ¿por qué cuesta tanto que se aplique efectivamente? Sabemos que hay muchas docentes comprometidas que llevan adelante estos conocimientos transversalmente en las materias o en los cursos en los que están, pero también sabemos que a veces hay resistencia de las cúpulas, ¿no? de gobernadores que no ponen este tema como un tema prioritario en su agenda educativa. Eso creo que hay que romper con esas resistencias. Y además hay mucha resistencia según sean la educación de escuelas públicas o privadas. Hay muchas privadas confesionales que también son muy reticentes a llevar adelante una educación sexual igualitaria. Entonces, bueno, son esto que, insisto, los patrones culturales que hay que erradicar, que es mucho más difícil, demora 3 generaciones producir verdaderos cambios culturales. Por eso y 3 generaciones, si el cambio se lleva adelante de manera sostenida y no hay retrocesos ni marcha atrás, como pueden suceder cuando cambian los gobiernos. ¿Para cuándo entonces? ¿Cuál es su mirada? Bueno, ¿Lo vamos a ver? Yo he trabajado intensamente siempre para verlo en todos los ámbitos. Por eso que insisto, desde hace casi 50 años que estoy en esta batalla, primero como profesional en el ejercicio de la abogacía, luego como académica, que sigo siendo profesora titular ordinaria de Derecho Constitucional y de Derechos Humanos en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. Luego en estos casi 10 años que he ingresado a la justicia por concurso y donde tengo 2 doctorados, uno es en género, justamente, y el otro sobre la igualdad o no, las perspectivas en la Argentina actual, cuando habíamos vuelto a la democracia y que analizábamos la cuestión de las graves violaciones a los derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad que se habían cometido en la Argentina. Así que tengo toda mi vida batallando en el tema, de todos los ámbitos que me es posible. Y cuando yo ingresé en el Poder Judicial, una de las cuestiones que más me desvelaba por el trabajo de investigación y la tarea que habíamos hecho académicamente en la cátedra, era cómo incorporar un lenguaje de género en la justicia, en la sentencia. Y bueno, y hoy puedo decir con alegría que en estos 9 años, Casación tiene más de 850 fallos, de los que no había fallos con perspectiva de género y con perspectiva del derecho internacional de los derechos humanos. Así que bueno, uno puede incidir mucho en el trabajo, ir conquistando voluntades, formando, debatiendo con los colegas. Con muchos de ellos es posible hacerlo, lo hacemos a diario. Nosotros en Casación tenemos una doctrina unánime que no admitimos suspensiones de juicio a prueba cuando se ha violado la Convención de Belén do Pará, o sea, la que previene, sanciona y erradica la violencia contra la mujer, porque decimos, como lo dice la Corte en el fallo Góngora, que si permitimos esta supresión de juicio de alguien que ha sido un violento,
estamos comprometiendo la responsabilidad del Estado ante la comunidad internacional. Así que bueno, se ha doc- avanzado mucho, pero falta mucho. Bueno, muchísimas Cada gracias, doctora. Un placer. Es tremendo. Un placer hablar con usted. Muchísimas gracias por esta comunicación y bueno, con optimismo entonces a mirar que efectivamente estos cambios se introduzcan pronto. No esperemos 3 generaciones, eso sí, que sea hoy, porque lo necesitamos ahora. Muchas gracias, buenas noches. No, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, ustedes que están del otro lado, espero que haya resultado interesante este diálogo con la doctora Figueroa. Más de 800 fallos con perspectiva de género en la Cámara de Casación Penal, el tribunal más alto penal del país. Esperemos que esto no demore 3 generaciones, ¿no? Esta incorporación para que derrame al resto de la justicia porque lo necesitamos hoy. Que tengan buena semana. Chau.